Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a hablar de la derivada de la función inversa, que aparte de ser una fórmula que vamos a deducir muy práctica para poder encontrar la derivada de este tipo de funciones, pues aparte va a haber otras con las que no sepamos a priori muy bien cuál puede ser la derivada de esa función y nos va a dar una solución maravillosa, como vais a ver, y que aparte nos va a decir cómo podemos encontrar una expresión o una ecuación que al integrarla nos dé esa función. Entonces, antes de nada, lo que tenemos que comentar o recordar es qué era la composición de funciones. Pues esto de aquí no es más que matemáticamente se pone de esta manera. Por ejemplo, si tenemos dos funciones f de x y g de x, pues se dice que f compuesta con g de x, pues esto se define como f de g de x, ¿vale? Y pues bueno, pues por poner un ejemplo, imaginad que tenemos, pues yo qué sé, decimos que g de x es x menos 2 y f de x pues es 3x al cuadrado. Pues hacer la composición de f con g, pues no es más que, como he dicho ahí antes, f de g de x, y eso es coger esta función y meterla aquí en esta x. Por lo tanto, eso lo que va a quedar es 3. Aquí iría en la función f la x al cuadrado, pero en lugar de la x tenemos que poner la función g. Por lo tanto, aquí tendremos x menos 2 elevado al cuadrado. Y esta sería la función f compuesta con g, donde siempre es, si nos la dan la expresión así, siempre es esta función la que hay que introducir en esta. ¿Vale? Bueno, pues otra cosa que también tenemos que recordar así rápido es la regla de la cadena. Pues la regla de la cadena no nos dice más que cuando tenemos que derivar una composición de funciones, pues hay que hacer lo siguiente. Si tenemos la derivada de f compuesto con g de x, voy a utilizar esta notación para las derivadas, la de poner una prima. Pues esto no es más que hacer la derivada de f de g de x, y pues por la regla de la cadena, esto es la derivada de f respecto a g por la derivada de g. Esto de aquí podemos verlo también con esta notación, o sea, la derivada de f respecto a g por la derivada de g respecto a x, que es lo mismo que derivar f respecto a x, ¿vale? Porque f es una función compuesta que depende antes de g que de x, ¿de acuerdo? Entonces, si queremos derivar f respecto a x, pues hay que derivarla primero respecto a g y luego g respecto a x. Vale, pues vamos a poner el mismo ejemplo que teníamos aquí arriba. Pues si quisiéramos derivar f compuesto con g de x, siendo f y g estas funciones de aquí arriba, pues esto no sería más que derivar primero f respecto a g, o sea, imaginando que esto que está aquí dentro es la g, por lo tanto, esto quedaría, bajamos el exponente, 2 por 3, aquí dentro del paréntesis estaría la g, que es lo que es, y elevado a un grado menos el exponente, o sea, a 1, entonces no pongo nada.
Y luego pues habría que poner la derivada de g. Y la derivada de g es 1, o sea que quedaría al final 2 por 3 por g. Y g, como es x menos 2, pues ya lo pongo. O sea, esto sería 6 por x menos 2, ¿vale? Bueno, pues lo siguiente que tenemos que ver es la función inversa. Vale, pues la función inversa es, si imaginamos que en una función en la que tenemos y es igual a una función de x, pues por ejemplo, yo qué sé, a esta misma, 3 por x menos 2 al cuadrado, ¿vale? Y esto es, bueno, que la y se define como una función de x. Pues no es más que si tenemos en un conjunto aquí todas las x y tenemos otro conjunto con todas las y's, o sea, con todos los valores que puede tomar la función, después de sustituir en la x un cierto valor, un número, pues la función lo que hace es a cada valor de x le asigna un valor de y, ¿vale? Es como si desde el conjunto de las x pues hubiera una flecha que nos lleva de un número a otro al conjunto de las y's, y esta flecha es la función. Bueno, pues la función inversa no es más que el mecanismo contrario, que es que desde el conjunto de las y's exista una flecha que nos lleve al conjunto de las x. ¿Vale? Entonces a esto se le llama la función inversa. Y no es más que si tenemos que la y es 3 por x menos 2 al cuadrado, pues lo único que tendremos que hacer es despejar la x de esta ecuación como una función de y. O sea, tener x definido como una función de y. Por lo tanto, aquí despejando la x, pues pasamos el 3 dividiendo al otro lado y el cuadrado como una raíz, y quedaría aquí x menos 2, y pues ya es muy fácil porque ya queda la x sola pasando el 2 sumando al otro lado. Tendríamos la raíz de y entre 3 más 2. ¿Vale? Pues a esto lo que se le llama es, se vuelve a sustituir la y que queda aquí por una x y se le llama la función inversa de x, que sería en este caso pues x entre 3 más 2. Pues resulta que la función inversa y la función normal, pues cuando las componemos cumplen la siguiente propiedad, que es que una función compuesta con su inversa, o al revés, ¿vale? O sea, esto da lo mismo poner la inversa compuesta con la función, da exactamente el mismo resultado que vamos a ver, pues esto se define exactamente igual que antes como f de la función inversa de x, y esto es siempre igual a x. No tenemos más que comprobar aquí que si hacemos f de la función inversa de x, o sea, si tomamos todo esto como la variable que va a ser la x aquí, pues vamos a ver que va a dar x. Tendríamos 3, vamos a poner un corchete, y la x pues es todo esto de aquí, la función inversa. Por lo tanto, raíz de x entre 3 más 2 menos 2 y todo esto al cuadrado.
Entonces lo que vemos es que este más 2 con este menos 2 se hace 0 y quedaría la raíz de esto de aquí elevado al cuadrado, entonces se va la raíz con el cuadrado. Voy a hacerlo despacito. Esto se cancela. Tendríamos entonces 3 por x entre 3, se cancelan los 3 y queda x, ¿vale? Que esto, pues bueno, visto como lo he puesto antes con los diagramas de Venn, que se llama, que es lo de los conjuntos, pues esto no es más que, si tenemos aquí un x y aquí un y, pues lo que estamos haciendo al hacer la función la función normal compuesta con su inversa, pues es que de x nos lleva a y la función y luego de y nos vuelve a llevar a x la función inversa. Y por lo tanto, pues empezamos y acabamos en la x, que es lo que tenemos aquí. Vale, pues una vez hemos visto esto, lo que nos vamos a preguntar es qué ocurre si derivamos esta expresión de aquí, o sea, si hacemos la derivada de la función inversa. Pues entonces, el hacer la derivada de esto, pues es f compuesta con su inversa. Lo ponemos con esta notación, que no es más, porque esto es una definición, que pues hacer la derivada de esto de aquí. Y eso, pues, lo que tenemos que hacer, o sea, lo que va a dar, perdón, es la derivada de x. Entonces, la derivada de x, como obviamente estamos derivando respecto a la variable de última que tiene esta composición de funciones, pues esta derivada de aquí es lo mismo que hacer la derivada respecto a x de x, que es pues, la derivada de x respecto a x, o sea, 1, ¿vale? Al final esto de aquí es un cociente diferencial, donde en el numerador y en el denominador está lo mismo, pues se cancela y da un 1. Por lo tanto, aquí, pues vamos a poner un 1. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, en esta expresión de aquí, pues sustituir como si lo que tuviéramos en vez de la función inversa, pues fuera la g, ¿vale? O sea, con esta notación. Entonces eso, pues lo que nos va a dar es el hacer esta derivada, pues será esto de aquí, o sea, la derivada de f respecto a la función inversa por la derivada de la función inversa. Y todo esto pues tiene que ser igual a 1. Esto de aquí podríamos ponerlo, lo que pasa que de esa forma no es la que viene en los libros, la que suele venir en los libros es esta de aquí. Esto podríamos ponerlo como la derivada de f respecto a la función inversa por la derivada de la función inversa respecto a x, ¿vale? Esto es otra notación distinta, pero como digo, la que aparece en los libros es esta. Vale, pues una vez tenemos esto, lo que vamos a hacer es despejar la derivada de la función inversa, que es lo que queríamos. Y entonces queda que la función inversa derivada pues es 1 entre esto de aquí. Vale, pues hemos encontrado esta fórmula, pues vamos a borrar esto y vamos a poner algún ejemplo para que se vea bien claro. Vale, pues entonces, lo que habíamos visto en el ejemplo de antes era, lo he borrado, ya no me acuerdo bien, creo que era que f de x es, o sea, era x
a ver, menos 2 al cuadrado, y entonces la función inversa nos había salido raíz de x entre 3 más 2, ¿vale? Bueno, pues está claro que lo que nos está diciendo esta fórmula es que si queremos la derivada de la función inversa, pues lo que tenemos que hacer es 1 entre la función, o sea, la derivada de nuestra función, que sería f' de x, sería 6 por x menos 2, pues que aquí en la x metamos la función inversa en este denominador. Entonces, lo que tendríamos aquí es 6 entre, pues la función inversa es raíz de x entre 3 más 2 y todo esto menos 2. Vale, pues entonces aquí estos dos se cancelan y esto nos queda 1 entre 6 y le damos la vuelta a esta raíz de 3 entre x. Y esto sería la derivada de la función inversa. Podemos comprobar que es así, pues sí, que se me ha olvidado poner aquí la derivada, pues derivando la función inversa directamente. Entonces, la derivada de 2 es 0 y esto es como tener x entre 3 elevado a 1 medio, y hacer la derivada de esto pues es, bajamos el 1 medio, queda esto de aquí elevado a un grado menos, y 1 medio menos 1 es menos 1 medio, y multiplicado por la derivada de lo de dentro, y la derivada de lo de dentro es 1/3. Por lo tanto, 3 por 2 queda 1/6, y esto es 1 entre la raíz de x entre 3, que no es más que 1/6 de 3 de la raíz de 3 entre x, que es lo que nos había dado aquí, ¿vale? O sea que todo bien. Y diréis, bueno, pues ¿para qué sirve esto? Si ya podemos calcular la función inversa, ¿qué más da derivarla directamente que utilizar esta fórmula? Pues porque va a haber funciones cuya función inversa, el derivarla, pues no va a estar tan claro como se hace. Y vamos a poner un ejemplo. Imaginad que tenemos como función la tangente de x. Entonces, lo que nosotros sabemos es que su función inversa es la arcotangente de x, y que la derivada de la tangente de x es 1 más la tangente cuadrado de x. Esto se ve fácil porque, a ver, si derivamos tangente de x, esto es como derivar seno de x entre coseno de x. Entonces, es la derivada de un cociente, que es la derivada del primero, seno de x, por la derivada, o sea, por el segundo sin derivar, menos el primero por la derivada del segundo. Y todo esto dividido entre el denominador al cuadrado, o sea, coseno cuadrado de x. Por lo tanto, la derivada del seno es el coseno, y por coseno, pues coseno cuadrado de x. Y la derivada del coseno es menos el seno. Con este menos que hay aquí queda más, y seno por seno, pues seno cuadrado. Así que seno cuadrado de x. Y aquí queda coseno cuadrado de x, pues repartimos el denominador en cada factor de arriba, tenemos coseno cuadrado de x entre coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x entre coseno cuadrado de x. Y esto queda 1
más, como seno entre coseno es la tangente, pues tangente cuadrado de x, ¿vale? Vale, pues la historia, como os decía, es, si queremos calcular la derivada del arco tangente, pues aquí ya no lo tenemos tan claro, cómo hacer la derivada de esta función inversa. Entonces, ahí es donde esta fórmula encuentra su utilidad. Porque vamos a venir y vamos a decir, hacer la derivada del arco tangente de x, pues es 1 entre la función derivada, pero en el argumento tenemos que meter la inversa. Por lo tanto, la función derivada es 1 más la tangente al cuadrado, pero en vez de x, de la función inversa, o sea, de la arcotangente de x. Vale, pues esto a que es igual. Aquí lo que queda es 1 más, y este cuadrado es como si tuviéramos aquí un cuadrado, o sea, un paréntesis englobando lo que es todo esto, que es la tangente del arco tangente de x, y esto al cuadrado. Entonces, como hemos visto antes, la composición de una función con su inversa, pues es el argumento. En este caso, como es x, pues la tangente del arco tangente sería x. Así que esto nos queda 1 entre 1 más x al cuadrado. ¿Vale? Y eso es lo que sería la derivada del arco tangente. Vale. Y ahora, pues con un poco de manipulación algebraica, pues cambiando la notación de la derivada y poniéndola de esta manera, como que la derivada de la arcotangente de x es igual a esto de aquí, pues si integramos a la izquierda y a la derecha del igual, pues ¿qué es lo que obtenemos? Tenemos que la integral, y tenemos que poner aquí un diferencial de x, y aquí otra vez la integral y un diferencial de x, pues por el segundo, creo que era el segundo, no me acuerdo bien, el teorema fundamental del cálculo, pues la integral de una derivada, esto se cancela y nos queda que la arcotangente de x es la integral de x entre 1 más x cuadrado. Por lo tanto, cada vez que integrando nos encontremos esto de aquí, pues ya sabremos que la solución es la arcotangente de x y bueno, pues habría que añadir una constante, ¿vale? Sería arcotangente de x más c, pero bueno, pues aquí está la demostración de por qué la integral del arcotangente es esto, que pues muchas veces cuando se ven las tablas en segundo de bachillerato, que es cuando se empieza a integrar, pues nadie sabe el porqué de esto. Bueno, pues se saca de aquí. Entonces, pues bueno, hemos visto como ejemplo la función tangente de x y su inversa, pues vamos a ver un par de ejemplos más. Y el siguiente que vamos a ver va a ser el seno de x, cuya función inversa es el arcoseno de x y la derivada de la función, pues es la derivada del seno de x es el coseno de x. Entonces, aplicando esta misma fórmula, pues lo que vamos a tener es que el arcoseno de x, su derivada, pues va a ser igual a 1 entre la función derivada, que es coseno, pero en el argumento iría la función inversa, o sea, arcoseno de x. Vale. Pues ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno, pues lo que vamos a recordar es que hay una identidad trigonométrica que dice que el coseno cuadrado de x más el seno cuadrado de x, esto es igual a 1. Y lo que vamos a querer de aquí es despejar el coseno. Por lo tanto, el coseno al cuadrado de x es 1 menos seno cuadrado de x,
y el cuadrado pues nos lo llevamos como una raíz. Así que coseno de x es raíz de 1 menos el seno al cuadrado de x. Estupendo. Pues vamos a sustituir coseno de x por esto de aquí. Entonces aquí en esta ecuación pues vamos a tener 1 entre raíz de 1 menos el seno al cuadrado, pero en vez de x, de el arcoseno de x. Vale, pues aquí lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo de antes, que el cuadrado, pues en realidad lo que está es de esta manera. Seno del arcoseno de x, todo esto al cuadrado y luego pues la raíz. ¿Vale? Esto no es más que, por si no lo veis así a simple vista, lo que acabo de hacer, que he hecho antes también, es si tenemos el seno al cuadrado de x, esto es simplemente notación. Esto es igual que el seno de x al cuadrado. ¿Vale? Es exactamente lo mismo. Muy bien. Pues aquí tenemos ya otra vez lo mismo de antes. Tenemos la función de la función inversa, por lo tanto, pues queda solo x. Así que tenemos 1 entre la raíz de 1 menos x al cuadrado, porque todo esto está al cuadrado, ¿vale? Así que esto es lo que sería la derivada del arcoseno de x. Muy bien, pues vamos a hacer exactamente lo mismo de antes. Vamos a cambiar la notación a esta de aquí. Entonces la derivada del arcoseno de x y voy a dejar aquí un espacio, pues es esto mismo. 1 entre 1 menos x al cuadrado. Vale. Pues integramos a ambos lados, igual que hemos hecho antes, ambos lados del igual. Pues aquí se cancela la integral con la derivada y lo que tenemos es que el arcoseno de x es igual a la integral de dx entre la raíz de 1 menos x al cuadrado. Y con esto pues ya tenemos otra integral que igual la expresión que tiene cuando la vemos en las tablas pues imposible sacarle un razonamiento así a primera vista de dónde puede salir esta expresión, ¿vale? Y ya por último pues vamos a ver el ejemplo cuando tenemos la función exponencial, o sea, e elevado a x. Entonces lo que sabemos es que la función inversa de e elevado a x pues se define como el logaritmo neperiano del valor absoluto, eso sí, porque no existe el logaritmo de un número negativo, simplemente porque no hay ningún exponente que al elevar un número a ese exponente, ¿vale? Pues nos dé un número negativo. Bueno, pues entonces vamos a hacer lo mismo que estas veces anteriores, pues tenemos que la derivada de la función inversa, que sería la derivada del logaritmo de x, pues esto ¿a qué va a ser igual? Pues esto es igual a 1 entre la derivada de la función, o sea, e elevado, y en la x metemos la función inversa, logaritmo neperiano de x. Vale, pues esto es muy fácil, porque precisamente, pues como aquí coincide que la derivada de la función exponencial es ella misma, pues aquí lo que tenemos es una composición de una función con su inversa, ¿vale? Y esto lo que da es x. Por lo tanto, aquí tendremos 1 entre x. Esto de aquí se ve porque igual, o sea, el logaritmo es que se define esta función como la función inversa, ¿vale? No es que se derive matemáticamente de ningún lado. Hay historias por ahí bastante interesantes de demostraciones matemáticas
de ver, pues bueno, sí, cómo se demuestra que la derivada de la exponencial es ella misma y tal y cual, pero bueno, eso no creo que lo veamos. Pero lo que sí es, una vez definida que la función inversa de la exponencial es el logaritmo neperiano, pues el hacer e elevado al logaritmo neperiano de x, esto es igual que f de la inversa, o sea, x. Es lo mismo que si hiciéramos el logaritmo neperiano de e elevado a x. Entonces, por las propiedades de los logaritmos, el exponente puede venir aquí y tendríamos el logaritmo neperiano de e. Y el logaritmo neperiano de e es 1. ¿Vale? Es a qué número hay que elevar e para que nos dé e. Es lo que está diciendo esto de aquí. Por lo tanto, 1. Así que x. ¿Vale? Pues igual, haciendo lo mismo de antes, tenemos que la derivada respecto a x de el logaritmo neperiano de x, esto es igual a 1 entre x. Integrando a ambos lados del igual, pues lo que tenemos es que esto se cancela y que el logaritmo neperiano de x es la integral de dx entre x. O al revés, que la integral de dx entre x pues es el logaritmo neperiano de x igual más una constante. Así que bueno, pues para esto sirve esta ecuación, la derivada de la función inversa, y espero bueno, que os haya gustado este tipo de curiosidades matemáticas. Y bueno, que sepáis que este tipo de funciones, pues de aquí en adelante en el curso de física nos van a aparecer un montón, ¿vale? El arcoseno, el arcotangente, bueno, el logaritmo neperiano es el día a día, o sea que iros acostumbrando a ellas. Y pues nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente capítulo.